y de ahí vamos a comenzar con lo que es la película, de ahí seguimos embalándonos con la texturizado de la casa. Sí. RXX. Ya, ¿qué vamos a hacer? Primero, es buena práctica poner nombre a los materiales. Le voy a poner a este man que se va a llamar cubo. Sí. Habíamos visto que si selecciono el cubo, paso seguido me voy a la parte del material, le voy a poner de la misma forma cubo. Sí, este tiene un material. Pero ahora vamos a hablar sobre las texturas. Las texturas quizás son uno de los fuertes más importantes del Blender. Sí, ¿por qué razón? Porque del nivel de texturizado que ustedes manejen con el modelo va a depender la calidad final del render. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo manejo un texturizado exquisito, sí, la calidad gráfica de la composición final o del render va a ser asimismo exquisita. Si yo manejo un texturizado, porque más o menos sé mover una brocha en Photoshop o una cosa así, vamos a tener un poco de problemas. Sí, pero como ustedes son duros para Photoshop, me imagino que no tienen ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, seleccionado el cubo, miren, puesto en la parte de cubo, ¿estoy grabando? Sí. Puesto o seleccionado el cubo y el material seleccionado también el cubo, me voy al cuadrito que parece ajedrez y ya por defecto viene asignado una textura. Le voy a llamar textura de cubo. Sí. De la misma forma que hicimos con los materiales, vamos a empezar a ver desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Voy a cerrar esto de aquí. Primero, ¿qué me dice? Que aquí tengo una lista para texturizar. Sí. Y habiendo esa lista, ¿qué me puedo decir o qué me da la certeza de que yo puedo poner no solamente una textura a un objeto, sino que puedo poner varias texturas? Sí. Por lo general, cada objeto maneja 4 tipos de texturizados. Sí. La primera textura que es, la primera parte de la textura, que es la parte más externa, se le conoce como difuso. ¿Qué es un difuso? Es la parte externa, la parte que yo veo, la parte que le da color, la parte que le da textura a los objetos. Sí. La segunda textura en la parte de abajo se le conoce como bump. Se le conoce como bump. ¿Qué es un bump? El bump le da un ligero desplazamiento a la textura, pero ese desplazamiento o esa rugosidad depende solamente de qué? Depende solamente de la iluminación que yo tenga. Sí, no es un desplazamiento o una rugosidad real, como por ejemplo podemos de la pared. Sí, este efecto lo vamos a lograr ahora, porque es fácil de hacerlo, pero ese efecto ¿cómo se logra? Se logra solamente con iluminación, o sea, el programa lo hace, pero con amagándonos con iluminación. Sí. Tercer, tercero que se le da, tercera textura que se le da es usualmente la textura de especular. Sí, el especular ya cuando manejo texturas avanzadas ya no manejo el especular con el material, sino que dependiendo del bump, le digo que las partes más, o sea, las partes que están más afuera, más hacia afuera, van a ser las partes que van a ser más iluminadas que las partes que están hacia adentro. O sea, los huecos no van a iluminarse, me refiero con eso. Sí, me cachan la idea. Y cuarto, se le suele colocar una textura de normales. Sí, pero eso vamos a ver. Capaz les dé una clase de, en vez de Flash les voy a dar una clase avanzada sobre texturizado con otro tipo de programita. Capaz. Si ustedes gustan pueden ir a su casa e instalar el programa que se llama Crazy Boom o Crazy Boom se le conoce. Sí. ¿Para qué me sirve este programa? Este programa me sirve para yo crear texturas en las 4 formas que les había contado así. Entonces miren, con una buena tarjeta de memoria, ustedes qué es lo que pueden hacer. Se va a bajar este programita. Sí, los que vayan a meterse en el mundo del 3D ya. Se bajan el programa. ¿Y qué vamos a hacer con esto de acá? Le voy a dar clic en this button to begin. Sí. Y me dice que yo voy a crear una textura a partir de una fotografía. Sí. Doy clic y voy a buscar en cualquier lado. Yo me acabo de bajar una, como no tengo internet y tengo texturas regadas en esta computadora, me acabo de bajar una a la, al escritorio que es de esta de acá. Sí. Entonces, solo le seleccioné la textura y abrí. Me dice cuál de los shapes o cuál de las formas quieres elegir. Voy a elegir por defecto la que está en la parte de la izquierda. Sí, y automáticamente en el preview puedo yo ver cómo serían mis texturas. Sí, en la parte de acá abajo me dice que la textura de la normal es la que está aquí. Sí, es un poco difícil de explicar, pero eso no los voy a explicar por el día de hoy. Pero me interesa que vean la textura del difuso. Textura del difuso simplemente es la misma textura que yo acabo de jalar para texturizar, ¿no es cierto? ¿Qué más me dice? Aparte tienes de especular. Si yo comienzo a jugar con los valores de especular,
vaya viendo qué es lo que pasa acá. Sí, puedo moverle sharpen, bueno, un montón de cosas más. Vamos con la oclusión. No le paramos ahora tampoco a la oclusión y vamos con el desplazamiento. Miren lo que pasa con desplazamiento. Cuando le hago más bajo, ¿sí ven? Parece que hay rugosidad, ¿no es cierto?, sobre el material. Pero si nosotros analizamos la forma de la esfera, es siempre redonda. Sí, no hay rugosidad. La rugosidad en todo material 3D, Andrés y compañía, los voy a sacar de clase. La rugosidad en todo material del 3D depende de la iluminación. Sí, ¿qué quiere decir? Miren, aquí en la parte principal puedo ver el especular. Las partes que están más hacia afuera son los vellos que va a recibir la luz. Y las partes que van a estar más hacia adentro son lugares donde no va a entrar la luz. Por ende, el especular también es manejado con la parte que ven acá, con luz. Sí. Y si digo ya me gustó este material, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salvar todas las texturas. Escritorio, voy a crear una carpeta que se va a llamar, a ver dónde voy a crear, nueva carpeta, voy a poner como text, aquí como ejemplo, guardar. Ya, si yo voy ahora sí a mi carpeta, voy a la carpeta que yo acabo de crear, me dice, tienes una carpeta que se llama, perdón, un material que se llama ejemplo, pero es color, ejemplo display, ejemplo normal, oclusión y especular. Sí, les voy a explicar primero este tipo de materiales sobre un cubo para que no les sea más, para que les sea más fácil entender esto de acá. Entonces, este material o este cubo voy a comenzar a texturizar, voy a guardar dentro de la carpeta texturizado, se va a llamar texturas y comenzar a guardar. Sí. Entonces, siguiendo con el repaso de lo que estaba en la parte de acá. Aparte de la librería de texturas que tengo acá, me dice que el tipo todavía me he elegido ninguno. El tipo está por defecto en ninguna textura. Sí. Si yo le doy clic a none o ninguno, me va a decir, tú puedes elegir todo lo que ustedes vean como texturas o como texturas con el cuadradito que parece ajedrez, se le conoce como texturas procedurales. Una textura procedural es una textura creada matemáticamente. ¿Y qué quiere decir? La textura procedural es muy importante. ¿Por qué razón? Porque digamos que yo quiero texturizar un objeto que en la realidad va a ser enorme. Para el tipo de texturas, lo que tengo que hacer es crear asimismo una textura que sea grande, ¿no es cierto? Entonces, la textura procedural, al ser creada matemáticamente, quiere decir que no va a sufrir ninguna alteración. Si yo la agrando, le hago más chiquita la textura, no va a sufrir ninguna alteración. Sí, para eso. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser texturas que dicen en la parte de acá abajo, del tipo imagen o movie. O sea, yo puedo poner texturas como película también. O sea, películas puedo poner texturas. Sí, pero por el día de hoy vamos a poner solamente imágenes. Doy clic en imagen. Bajo de esto me dice que me muestra la ventana de preview. Y también se me abre una ventana que me llama la atención, que dice Open. Al dar clic en Open, vamos a ver qué pasa. Voy a coger la textura de difuso o ejemplo color. Clic, abrir imagen. Sí. Ahora ya he cargado, perdón, ya he cargado textura en mi Blender. Pero ¿qué pasa en la parte de aquí? Todavía no la puedo ver. ¿No es cierto? No se puede ver la textura en la parte de acá. Si yo presiono al Z, como les había explicado, voy al shading, decirle que sea GLSL para que me muestre la textura con la tarjeta de video. ¿Qué pasó? Ya puedo ver a mi objeto con la textura, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Así de simple es poner una textura a un objeto. Sí, y si hago un render ahora, vamos a ver qué pasa. La primera parte está texturizada bien, pero aquí es como que la textura cae. ¿Cómo funciona la textura? Les voy a explicar. Bueno, mejor les grabo el video. La textura ahorita, ¿qué me dice? En la parte de abajo, en la parte del mapping, me dice que la textura está siendo generada. ¿Qué quiere decir? Cuando una textura está siendo generada, el programa mismo la pone desde la parte de arriba y la va bajando. No sé si me voy a entender. Entonces, la textura cae desde la parte de arriba. Sí, llegó a este punto, se texturizó bien, pero acá está cayendo como línea. Está haciendo una copia solamente de la línea. Por eso se le ve hacia abajo como estirada. Sí, porque me dice que la proyección de la textura es flat, o sea, cae desde arriba y va haciéndose plana hacia abajo.
Pero ¿qué pasa? Blender también trae opciones para ayudarme. Si en vez de flat le digo que me haga una proyección cúbica y hago un render más, ¿qué pasó? Ya se pone bien, ¿no es cierto? Vamos a hacer un Full HD de esto de acá, para que puedan ver. Ahí está. Sí. Pero ustedes, digamos que ya hasta ahorita están así, ¿no es cierto? Ya bacán, ya sé texturizar. Pero todavía no hemos analizado las partes más importantes. Sí. Sigamos de la parte de arriba. ¿Qué más? ¿Qué más me decía mi Crazy Boom? También me dio un... ¿Qué textura? Del desplazamiento, ¿no es cierto? Les había explicado que la primera textura, que es el color, maneja solamente la parte visible y la parte externa. Pero la textura del desplazamiento me va a manejar lo que es la rugosidad. ¿Cómo hago esto? Sí, en Blender simplemente cojo otra vez el material, me voy a la parte de la textura, me voy al segundo slot y creo nueva textura. Le voy a decir que esta va a ser, pero cubo, le voy a poner como displays. Cubo displays. Sí. De la misma forma como elegí el difuso, le voy a decir que la textura va a ser por defecto una imagen. Abro la imagen, le digo, y la parte de acá arriba le digo que la imagen va a ser el display, la segunda que me dio el Crazy Boom. Abro y miren lo que pasa. Sí, ahora si hago un render, ¿qué pasó? Solo se muestra la de abajo, ¿no es cierto? Más o menos, entonces esto de aquí se muestra como que fuera capas. Mientras más abajo está la textura, más visible va a estar. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y quiero que pongan atención a esta parte de acá, los que quieran aprender a texturizar bien. La pestaña más importante de la parte de las texturas es la que está en la parte de acá abajo, que dice la influencia. Sí, la pestaña más importante del texturizado es la pestaña de la influencia. ¿Por qué razón? Porque le digo que la textura que se haya cargado en la parte de acá arriba me va a afectar a qué. Me dice al color, a la parte de difuso, a la parte especular, a la parte del shading o a la parte de la geometría. Si yo le digo que, o si yo les digo a ustedes que quiero que la textura esa me afecte a la rugosidad, ¿qué será? ¿Qué va a afectar a qué parte? Tengo cuatro opciones: difuso, especular, shading o geometría. El shading es una iluminación. Rugosidad. Especular es un brillo. A la geometría, ¿no es cierto? Entonces le voy a coger la textura, le marco la textura y le digo que esta textura no va a afectar al color, solamente al normal. Acá en la geometría le presiono en normal y hacer otra vez render. Ya. ¿Se ve la diferencia o no se ve la diferencia? No, bueno, vamos al slot 2. Al slot 2 le voy a desactivar la textura y voy a hacer un render más. Slot 1 sin desplazamiento y el slot 2 con desplazamiento. Uno sin, ahí está sin, y el 2 está, aquí está. Sí, ¿se ve la diferencia? Pero como el cubo también le dijimos que la proyección es cubo, de la misma forma la desplazamiento también tiene que ser cubo. Y es más, ahora le voy a llevar el normal, o sea, así como para ver cuál es la diferencia entre la una y la otra. Ah, perdón, desactivé. Ahí sí vamos a ver la diferencia. ¿Sí ven? Le acabo de subir la normal a 5. Sí, y ahora sí creo que hay un poco más de diferencia, ¿no es cierto? Aquí está sin, o sea, está plano, y aquí está con. Este efecto de rugosidad, ¿cómo se hace? Simplemente es un juego de luz. No es real eso de ahí, porque si yo voy al render, aquí me va a mostrar la rugosidad. Pero si yo mientras más me acerque, yo veo plano el objeto, miren. Plano. Pero aquí parece que está rugoso, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y para ustedes van a manejar siempre dos: la del cubo y la de displays, nada más. O sea, para la casa que van a presentar. Sí. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo le podemos aplicar al mismo cubo varias texturas? Primero le tengo que aplicar un material. Entonces cojo el cubo, modo de edición, modo de faces. Digo que este face y este face va a ser otro material. Materiales, nuevo material, asigno, creo. Esta va a ser
nuevo mat. Y de nuevo mat jalo otra textura. Pero ahora le voy a decir que la textura va a ser procedural para que vean. La textura clothes. Sí, clothes. O sea, voy a mandar una textura que sea procedural, matemáticamente creada. Ya. Ahí están dos texturas. Sí. Y si esta textura clothes también le digo que me afecta a la normal, o sea, me va a afectar a ambas, al color y a la normal, vamos a ver qué pasa. Ya puedo ver la rugosidad de la misma forma. Y el color se maneja de la parte de acá abajo. Sí. Para el texturizado de la casa, chicos, para el texturizado de la casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a empezar así mismo por las partes más fáciles, que sería la parte de abajo, ¿no es cierto? De ahí comenzar hacia arriba. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dice que la parte del suelo tiene una textura del tipo de madera. Sí. Ojalá haya texturas de madera en las texturas que tengo regadas por ahí yo. Mientras busco, yo voy a... La textura que acabo de encontrar me la voy a llevar a mi directorio de texturas en la parte de acá. Sí, en la parte de texturas de la casa la voy a colocar. Ahora, de la textura que acabo de jalar, lo que voy a hacer es... Me voy al espacio 3D. Cojo el suelo. ¿No es cierto? El suelo seleccionado. Me voy directamente a materiales y luego a texturas. Nueva textura, voy a poner suelo. Sí. Pero me dice que por defecto está el clothes. Sí, siempre se pone por defecto clothes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dar clic en clothes y decirle que no va a ser nube, sino que va a ser image or movie. Y en la parte de open me voy a abrir. Me voy a la carpeta de texturas y voy a abrir la textura. Sí. Para yo saber o para hacer un render solamente de la parte que yo quiero renderizar, voy a presionar la tecla Shift y B de burro. Eso. Y voy a hacer, si ven que se puso un cuadro rojo, ¿no es cierto? Ahora solamente la parte roja va a ser renderizada. La parte de arriba todavía no me interesa ver. F12. Sí, lamentablemente no hay internet, entonces me va a tocar hacer un texturizado un poco más avanzado. No sé si quieren que lo haga para que quede bien. Sí, verán. Lo que voy a hacer es, yo quería jalarme una textura para poder duplicarla, o sea que un espacio de textura y la iba a duplicar. Sí, las texturas que se pueden duplicar fácilmente y no se ven los cortes se llaman texturas seamless. Texturas, aquí les voy a poner seamless, ¿no es cierto? Ustedes ya saben eso, ya vimos. Ah, no, aquí es seamless, sí. Entonces, perdón, lo que voy a hacer ahorita es crearme este suelo de ley para poder texturizar. O sea, le voy a crear una tabla. Sí, texturizo la tabla y comienzo a duplicar en el espacio. Entonces facilito, lo voy a hacer rápidamente. Shift A, un plano, GY. Lo muevo en Z para arriba. Estar ahí. Escalo en Y. Escalo en X. Y lo extruyo en Z un poco para arriba. Ahí. Ya, y este objeto lo que voy a hacer es moverle para acá. Sí, y este objeto va a ser el que va a llevar la textura. Sí. ¿Cómo le hago la duplicación? Ayer vimos que tenemos un modificador que se llama Array. Pero ¿en qué eje va a ser? Simplemente voy a ponerle acá 0. Y voy a ponerle acá 1. A ver, perdón. 1. 1.01 para que dé... No. 1.1 para que me dé la separación. Ya, hasta ahí. Sí. Ahora, como pueden ver, este parece que son full materiales, ¿no es cierto? Son full objetos. Sí, pero simplemente es un solo objeto. Lo voy a llevar para acá atrás.
Sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger este objeto y lo voy a aplicar. O sea, a este objeto que me la pelan, texturizado se le llama texturizado del tipo V. Sí, ¿qué es un texturizado V? El texturizado V dice que a la malla en 3D, que la malla está en 3D, tengo que hacerle cortes. Sí, tengo que hacerle cortes y abrirle un espacio 2D. Le abro un espacio 2D, le texturizo y el programa después es el encargado de coger ese espacio 2D y volverle a como a coser. Sí, es más o menos una camisa. Sacan la camisa, le hacen los cortes, le descosen y le abre un espacio 2D, ¿no es cierto? Y el 3D lo que se encarga de hacer es volver a unirle todo eso de ahí. Sí, ¿cómo se hace eso de ahí? En la parte del mundo, en la parte del espacio 3D, lo que voy a hacer es me voy a modo de edges. Y le voy a decir que los cortes para este man va a estar acá. Déjenme ver. Acá. Va a estar acá. Acá. Esto sí ya depende del pensamiento espacial que ustedes tengan. Selecciono los edges que voy a cortar. Voy a poner control E y le voy a decir que me marque un sim. Mark sim significa que yo voy a hacer cortes. Miren, y ahora la malla, los vértices que yo he elegido se ponen de color rojo. Sí. Selecciono todo con A. Voy a presionar la tecla U. Le voy a decir que me haga un grab. Vamos a ver qué pasa en la parte de acá. ¿Qué pasó? La textura está completa, la malla está completamente abierta en un espacio 2D. Sí. Ahora voy a quitar la textura. Sí, está aquí, miren, la textura. Y le voy a decir que sobre esa textura caiga. Voy a las texturas, no me acuerdo cuál era. Esta de aquí, abrir. Ya. Lo que voy a hacer ahora es escalar en Y. O sea, para que la textura o la malla coja más textura. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Al objeto le voy a dar un material. Le quito el especular. Le voy a dar una textura. Se va a llamar madera. Sí. Imagen o película, hagan silencio por favor. Y le voy a traer la textura que le voy a cargar, la de la madera. Pero en la parte de abajo, en la parte que dice Image Mapping, hay que decirle que... No, perdón, en la parte que dice Mapping hay que decirle que la textura no va a ser generada. Ahora viene por un V. Sí, viene por un V. Y cuando hago render, vamos a ver qué es lo que pasa. Sigamos con el duplicado de esto. Entonces lo que le voy a hacer a esta man es simplemente llevarle para la parte de atrás GX. Y ya en esta parte lo que voy a hacer solamente es duplicar. Shift de Y. Porque empieza siempre desde la parte de la piscina. Y al segundo le voy a subir los contadores para que se vaya hasta la parte de atrás la textura. Sí. Aquí también subo el contador hasta 12. Duplico para la parte de acá. Subo los contadores para que me cree más copias. ¿Qué hago? Duplico otra vez. Y bajo los contadores. Ya más o menos por ahí está. Ya está el piso todo texturizado. Ya, tengo el piso texturizado. Sí. Esta parte sí quizás voy un poco más rápido porque me toca todavía hacer la parte de la composición. Entonces de ley toca embalarse un poquitín nomás. Ya.
Vamos a hacer así un render total para ver cómo está quedando la parte del suelo. La voy a colocar en las texturas. Sí, control B. Marble Tiles Wall. Sí, fácilmente lo que voy a hacer es coger, cojo el muro, ojo, cojo el muro, me voy al material de muro y me voy a la textura de muro. Nueva textura va a llamarse muro. Me va a dar un error enorme aquí y van a ver por qué. Le digo que la textura va a cargarse, va a ser Image or Movie. Abro la textura, me voy a texturas. En la parte de los 4 cuadros de arriba puedo ver las texturas ya en gráficos. Selecciono, abro. Le voy a decir que sea generada. Aquí generada, pero que la proyección sea cúbica. Shift B para ver qué es lo que me va a texturizar. F12. Chévere, ¿les parece? Ya vamos a comenzar a setear las cosas y poder ver aquí directamente en el espacio de trabajo. Los que tengan en la casa tarjeta de memoria, lo que van a hacer es esto. Sería me hagan silencio. Se van a la parte al lado de Object Mode y voy a activar la que dice Renderer. Sí, para comenzar a ver ya en tiempo real lo que está pasando en mi casa. Entonces yo voy a setear acá y automáticamente se me va a comenzar a mover en la parte de acá. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El día de ayer me acuerdo que yo cogí el mismo material de la pared y le asigné a todas las cosas, ¿no es cierto? No debía haber sido así. Entonces ahorita sí ya lo voy a arreglar fácilmente, hacer eso ahí. Creando otro nuevo material. Me interesa solamente que veamos la parte del muro. No está nada chévere, les cuento. Ya. Miren lo que voy a hacer otra vez. Sí. Solo voy a hacer render esa parte nomás. Ya. Miren. Esta parte del muro es como que estuviese estirada en un solo eje, ¿no es cierto? Sí, lo que tendría que hacer, como la textura es simple, es duplicar la textura en un solo eje. ¿Cómo se hace eso? En la misma parte que hice mapping, le voy a decir que la textura por defecto en el size dice que en X vale 1, en Y vale 1 y en Z vale 1. ¿Qué pasa si en X le pongo 2? Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué pasa si en X ahora le pongo 3? Más claro, les voy a hacer un poquito más grande. Esperemos que se renderice. Perdón. Le voy a asignar un nuevo material nomás, ya. Es todo. O sea, solo le borré el material de la casa y le puse un nuevo material. Nada más. Y al material de casa, ya tienes el concreto por ahí. Y al material de casa le voy a poner uno que va a llamarse casa, ¿no es cierto? Pero la textura que le voy a traer es la que estaba por aquí. Esta de aquí. Sí. ¿Está claro? Sí, esta de aquí les voy a llevar. Copio. Pego en la carpeta de texturas y voy a la parte de la casa, le digo que me va a cargar una imagen. Abro texturas y veo cuál es la que yo quiero cargar, la de concreto. Sí. Ahora chicos, verán lo que voy a hacer. Voy a renderizar esta parte de acá arriba para que vean cómo queda. ¿Qué me faltó? Decirle que la proyección sea cúbica, ¿no es cierto? Ahí está, proyección cúbica. Ya, ¿qué más? Esto debería ser completamente blanco. Sí, sí. ¿Está bien? Ya, perfecto. Sí. ¿Qué más? Aquí le podría decir que el size para X puede ser 2. En Y también le voy a cambiar a 2. Y en Z le voy a cambiar a 2. Para que sea un poco más fina la textura. Sí. Pero así todavía se ve plano. Lo que yo también puedo hacer en este punto es decirle que la misma textura en la parte de la influencia me va a afectar solamente aquí. Aparte que me afecta al color, le voy a decir que me afecta también a la geometría y le voy a activar normal. Vamos a ver la diferencia.
Ahí parece feo, pero cuando salga un render grande al final va a estar chévere. Hasta que sea la hora. Como ya tengo la parte de arriba del muro, ¿no es cierto? La misma textura en la parte de acá, le voy a asignar este material a la parte de acá abajo. Sí. ¿Cómo hago eso? Le digo que este material que estaba en la parte que pusimos ayer ya no va a la pared. Le voy a decir que en vez de pared, vaya a la textura de casa. Y ya está. Ahora acá, vamos a acabar texturizando hasta que sea... ¿A qué hora se acaba esta hora? 40. Ya. ¿Cómo se dice block brick? Abro las texturas y la parte de ladrillo me voy al material le coloco nueva textura, le voy a decir que se va a llamar ladrillo, ¿cierto? En vez de clothes le digo que vaya a cargar una imagen o película. Abro, abro texturas y elijo ladrillo y abrir. Sí, como pueden ver todo es prácticamente lo mismo. Voy a ver que me haga un render para ver cómo está esta parte de acá. Me faltó decir que la proyección sea cúbica. Muy largo, ¿no es cierto? ¿En qué eje sería? El eje X. Le voy a decir que el eje X ahora vale... Esperemos que se acabe el render. Que en el eje X ahorita vale 1. Le voy a decir que ahora valga 2. ¿Cuánto sería? Vamos ahora a que valga 4. A mí me parece bien ahí. Y finalmente, para acabar esto de acá, decirle que aparte que me afecta el color, me afecta también el normal. Si ven ahora así como que parece huecos. ¿En dónde les tiro? En Y2. Se va a encoger.
vamos a comenzar a tratar un poco la imagen por composición. Sí, vamos a tratar un poco la imagen por composición. Verán lo que voy a hacer ahora. Voy a abrir una nueva ventana. Abro una nueva ventana y en la parte de acá abajo le digo que me muestre el editor de nodos o el node editor. Se me abre esta ventanita. Sí, medio interesante. En la parte de abajo me dice que al lado de piso A me dice que puedo poner nodos al material, nodos a la textura y nodos a la composición. Voy a seleccionar del medio. Sí, por defecto de una vez tengo que ponerle el backdrop de una vez. Sí. Y usar nodos. Entonces, nodo de composición, usar nodos y un backdrop. Sí. Si yo doy Shift A, aquí ya no va a aparecer nada de herramientas primitivas. Me va a aparecer solamente este montón de cosas que cada una se llama un nodo. Cada nodo hace algo en la imagen. Por ejemplo, si yo voy Shift A, pongo color, sí, y le digo que en color me muestre, por ejemplo, Hue Saturation Value, va a hacer algo. Le mando color. Si le digo que me muestre balance de color y le llevo para acá, miren ahora. Quiere decir que del render que yo saqué, ¿no es cierto? Va a pasar por el balance de color a un balance de color y va a llegar a la composición final. Sí. ¿Y cómo veo la composición final? Directamente en la parte de atrás para no estar haciendo un render otra vez. Le voy a presionar Shift A y decirle que en el output me muestre un viewer. Sí. Y del viewer de la imagen final, de aquí le jalo para acá. Ahí está el render en la parte de atrás. Sí. Verán qué es lo que voy a hacer. Solo para manera de muestra nomás, para que moneden ustedes, voy a comenzar a colorear esto de aquí. ¿Qué es lo que está pasando con la imagen? Entonces todo lo que yo haga en cada nodo me va a cambiar a la imagen final. Sí. Lo que vamos a hacer hoy día, el día de hoy solamente va a ser una profundidad de campo, nada más. Shiva. Yo déjenme acordarme dónde estaba. Ya. Voy a dar Shift A, me voy a la parte de filtros y voy a elegir el defocus. Sí. Este nodo que me dice que primero tiene un bokeh. Por favor, ustedes que estudian fotografía me dicen que es. ¿Qué más? Yo voy a coger la imagen, verán, le voy a coger la imagen y le voy a poner en el que dice imagen. Le voy a coger Z y le voy a poner en el que dice Z. Sí, y esta imagen le voy a llevar al viewer para ver qué es lo que está pasando en la salida. ¿Qué pasó con la imagen? Se desenfocó, ¿no es cierto? Yo voy a poner, ahorita voy a activar el que dice usar el Z buffer y con B chiquita le voy a hacer más pequeño. Con B la B pequeña voy a hacer más pequeño para poder ver. Sí. Importante, este nodo me muestra el f-stop. Sí, vamos a recordar cuando estudiamos fotografía. ¿Qué pasaba? Que era un F. El F me mostraba el diafragma, la apertura de diafragma, ¿no es cierto? Y la apertura de diafragma es abierto 2, cerrado 22. El diafragma más abierto es en 2 y más cerrado sería el máximo 22. Sí, pero la apertura de diafragma es inversamente proporcional al desenfoque. ¿A qué me refiero? Mientras más abierto es el diafragma, más plano voy a ver la imagen. Mientras más cerrado es el diafragma, más desenfocada va a estar la imagen. Y por defecto mi diafragma va a estar en 128. Le voy a llevar a unos 40 para ver qué es lo que pasa. No pasó nada. Voy a seguir bajando. ¿Qué está pasando? ¿Ya vieron la diferencia? ¿En dónde se ve la diferencia? No se ve. Ya, no se ve la diferencia. ¿Por qué razón? Verán. Me voy al espacio 3D y en la cámara le voy a seleccionar algo que se llama límites. Me voy a la cámara y le voy a decir que me muestre los límites. Y los límites de la cámara ahorita no están puestos. Entonces le voy a comenzar a jalar a distancia. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. La distancia comienzo a llevar, miren. Y le voy a decir que la parte principal, ese va a ser el render. O sea, ahí va a estar
la parte principal de mi render. Voy a bajar el tamaño. Ahora sí al 50% para que no se demore tanto. Voy a bajarle los samples directamente a 5 para que no se demore tanto. Y voy a hacer un nuevo render. Y aquí va. Vamos a ver qué pasa con este render que acabo de hacer. ¿Qué pasó? Ah, le puse 50%. Con razón se hizo tan rápido. Les acabo de mostrar solamente la base, ¿no es cierto? El primer nodo que va a aparecer siempre es el render layer, o sea, es el render completo. Sí, ustedes tienen para manejar un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a manejar el color ahorita. Vamos a manejar, qué sé yo, brillo contraste. Primero manejo el brillo contraste de la imagen acá. Entonces de la imagen le paso para la imagen y de acá le paso para acá. O sea, la imagen ahora va a recibir ¿qué? Un brillo contraste. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a subirle full brillo y bajarle el contraste para que vean la diferencia. Sí, entonces ya depende de ustedes lo que quieran jugar. Voy a borrar. Y lo bueno de esto es que o sea, ¿cómo se puede decir? Es en vivo. O sea, yo voy modificando y voy viendo lo que pasa en la parte de acá abajo. Sí. Ahora sí, les había explicado que yo tenía para la casita, ¿no es cierto? Unos pequeños materiales en la parte de acá afuera. Es el campo y 2 árboles. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? El campo de ley iría en la parte de atrás. Entonces lo que voy a hacer es poner un cubo Shiba, perdió un plano y le llevo para la parte de atrás. Rotar en X 90 grados. Y ojo, la cámara está aquí. Sí, para que sea campo debería ser la vista proporcional. O sea, debería ser el plano así, ¿no es cierto? Entonces mi plano le cojo, le roto un poquito, le muevo para acá y la escalo. Y la escalo. Debería ser así. Ahí atrás va a estar el campo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este map? Verán lo que voy a hacer. Le voy a poner un nuevo material. Se va a llamar montañas, lo que sea. A montañas le voy a poner una textura. Va a ser el tipo imagen. Abrir. Texturas. Textura de campo. Sí. Y si yo presiono al Z. Me olvidé de cambiarle el shading a GLSL. Presiono al Z. Vamos a poder ver que en la parte de acá atrás, si pueden ver, ya está el campo. Voy a rotar 180 grados porque la normal me falló. Disculparán nomás. Ahí está el campo. Sí. Ahí está el mapa, miren. Ya. Pero ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si yo hago un render de esto de acá, me dice que me va a mostrar como textura el campo, pero las partes que están negras me muestran en color blanco, como que hubiese información de color ahí, ¿no es cierto? Cuando lo ideal sería que esas partes serían de qué color, o sea, de qué color, completamente transparentes. Sí. ¿Cómo se hace eso de ahí? Miren, ahí ya me muestra. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a elegir la textura. Y en la parte de la influencia les dije que es la parte más importante de las texturas. Voy a activar el que dice abajo de color alfa. Solamente activo alfa nada más. Me voy al material. Activo otra vez el que dice transparencia. Y bajo el alfa 0. ¿Y qué pasó acá arriba? ¿Si vieron ya la diferencia? Miren. Entonces yo ya puedo ver. Voy a poder ver en la parte del campo. Si quieren lo voy a poder poner más acá adelante para que puedan ver la diferencia. Miren, ahí está. Sí, ya puedo ver que este man maneja una alfa ahí. Sí. De la misma forma voy a hacer árboles. Voy a poner aquí 2 árboles y con eso creo que vamos a terminar ya en la optativa de Blender. Shift A, voy a poner un plano. Rotar 90 grados. Perdón.
rotar en X 90 grados, rotar en Z para que yo lo pueda ver, GZ lo llevo para arriba, rotar en Z para que lo pueda ver, más o menos de ahí, lo escalo y lo voy a posicionar, más o menos el árbol va a estar aquí al lado de la piscina, así. Sí, y escalado en Z, más o menos así. Ya digamos que ya va a estar mi árbol. Nuevo material va a llamarse árbol 1. Con el material seleccionado me voy a la parte de la textura, marco, le digo que voy a cargar un árbol, abrir, texturas y cargo este árbol de aquí. Sí, de la misma forma está con el canal alfa. Presiono al Z y veo que el árbol está ahí. Lo voy a escalar en X un poquito. Ahí, perfecto. Sí, de la misma forma el árbol está con la parte blanca. ¿Cómo hacía? En la parte de influencia activaba el alfa. Me voy al material, activo la transparencia y bajo el alfa 0. Ya está ahí, mi árbol. ¿Qué? ¿Qué? Solo es un ejemplo, ¿por qué? Porque qué? Voy a hacer una pequeña maceta rapidito. Una pequeña maceta que va a tener 12, ¿no es cierto? Ya, entonces vértices, extruyo en Z, extruyo para acá, le escalo para acá, sí, extruyo, suelto al M, al centro, control 1, tag, smooth, ¿cómo? Las hojas. O sea, ahí puedes manejar árboles con partículas, sí, pero si quieren hago. O sea, hay un nodo que hay un plugin que me permite hacer árboles como árboles reales, árboles 3D. ¿Quieren ver cómo funciona? Déjenme ponerle la cosa y la basenilla ahí a la Adri para que me quede. Shift S, cursor a la selección, Shift A, voy a poner un plano, rotar en X 90 grados, rotar en Z para poder verlo acá, le subo para acá, no, es ahí nomás, GZ, y lo roto para poder ver. Aquí, este man va a llamarse árbol 2. Cojo, cargo el árbol, Imagine Movie, Open, texturas, este de aquí voy a cargar, influencia el alfa, en el material me voy, transparencia alfa 0, GZ, ahí está. Y miren qué pasa cuando ya verán, si ven lo que está pasando aquí, las sombras, ¿no es cierto? Las sombras. ¿Por qué? ¿Qué debería pasar? Que me proyecte la sombra del árbol. Facilito. En la parte de los materiales, abajo hay una cosa que se llama shadow. Y le voy a decir que no, al material de acá, le voy a decir que me reciba sombra transparente, creo. Y a la casa también le voy a decir que reciba sombras transparentes. Pero eso ya, de ley con el tiempo van a aprender ustedes. No, aquí no se va a ver, en el render se va a ver. No se metió a la casa. Ahí está, mírala. Ya. Pero ahora, esto es un árbol
simplemente creado con un plano, ¿no es cierto? Vamos a hacer un árbol creado con él. Ya verán. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar Control Alt U. Y en los addons le voy a decir que me muestre. Déjenme acordar. Este era Tree. No es ese. Déjenme leer nomás, ya sí me acuerdo. Mientras eso solo le paro. Esto y van a activar el que dice EVGen. Hagan silencio, señores. EVGen y el que dice Sampling. Sí. Y ahora por defecto le voy a decir que el cursor vaya a la selección para que se ponga en la parte de acá. Y por ejemplo voy a poner, déjenme ver si ya apareció el de árboles. Sí, aquí está, A-Tree. Voy a poner A-Tree. Ahí está el árbol, miren. Sí. Pero ¿qué pasa ahora? Voy a presionar la tecla N para sacar las propiedades. Y vamos jugando con las propiedades. Ojo, solo pongo el árbol y no comienzo a mover nada más. Pero ya es un árbol en 3D, si pueden ver. Ya. Vamos a ver, a darle un pequeño bevel. No sé. Sí. Le voy a activar el bevel. Mire, le voy a activar el bevel y ya está el árbol ahí. Le voy a decir que la escala del árbol sea un poco más chicoria. Sí, más chiquita. ¿Qué más? Voy a jugar con un radio un poquito. No, mejor déjame nomás como estaba. O sea, cada cosa hace algo. Y ustedes tienen que ir a hacer ¿qué? Amonear. Sí. Ya. Después de haber activado la geometría del árbol, ¿no es cierto? Nos vamos a la parte de settings. Y le pongo Lips. Si yo pongo Show Lips, capaz mi computadora marche. Espérense antes de eso. Ya, guardemos. Voy a poner Show Lips. Cada una de esas es una hoja ya. Sí, es un árbol, pero ahora sí tiene que ir a texturizar las hojas. La hoja por defecto sería rectangular para que sea más fácil. Sí, y ahora ya cojo un muevo. Ya tengo mi árbol completamente creado. Sí. Me puedes dar buscando, ya que estamos ahorita, me puedes dar buscando. Voy a texturizar directamente el árbol de una vez. Cojo el tree y le voy a poner que se llame tronco. Voy a buscar, voy a ver si hay goods. Pero que sea PNG, por favor. Claro, para poder ver la transparencia. Miren chicos, en esta parte en mi computadora había esta textura que es de tronco, supuestamente de madera, ¿no es cierto? Pero no es así la madera del tronco. ¿Qué es lo que podría hacer? Ajustar los colores. En la parte que hice después de la textura, en la parte que dice colors, si yo quiero puedo ajustar el brightness, subirle o bajar el brillo, el contraste, saturación, cosas como esas. Para hacerle parecer más como de madera. Ahí lo voy a dejar. No hay internet. Crear. Vamos a simular que voy a crear un archivo de 400 por 400 en el Photoshop. Sí, voy a coger la brocha. Voy a coger la brocha un poco más grande. Y digamos que esta va a ser la hoja.
la hoja. Si tienen internet, de una rapidito. Si no, esta de aquí va a ser la hoja rapidito. Sí, entonces búscate una hoja PNG. Sí, de una. Ya, sí tienen ahí. Ya, cojo las hojas, le doy el material, ¿no es cierto? Abro nueva ventana, me voy al espacio V Image Editor, doy clic para poder ver el espacio en gris. Doy clic en X en la parte de abajo. Si yo presiono Tab, todo con A, miren, es como que todas tuvieran las hojas puestas una encima de otra, una encima de otra. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Le doy una textura a las hojas, Image Movie, abro texturas, hoja y la coloco acá. Sí, pero la textura por defecto, ¿qué pasó? No le escogió a la hoja. Pues desde Photoshop, pero bueno, yo voy a seguir haciendo y ustedes van a imaginarse. Entonces lo que hago es cargo la hoja, llevo la hoja al espacio gris. Estoy grabando, no puedo parar. Activo el alfa, me voy al material, activo la transparencia, bajo el alfa 0 y aquí está bien el material de la hoja. Y si yo hago un alt Z, ahí están las hojas. Pero las hojas deben ser, debo decirle que el mapeado de hojas sea V. Ahí están las hojas. Ya está. Otro árbol, dice. ¿Está mal qué? ¿Están muchas hojas? Ya, perfecto. Están muchas hojas, me dice aquí la compañera. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy al modo de faces, ¿no es cierto? Como están muchas hojas, me voy a la parte de select, le digo que me seleccione un número randómico. Borro las caras. Ahí están menos hojas. Pero las hojas ahorita son planas, como pueden ver. Sí. ¿Qué tratamiento le debería yo dar a las hojas? Simplemente subdividir eso y a cada vértice que me quedo en el medio ya toca, pana. Eso es el plus, el valor agregado. No va a ser todo, no les va a dar haciendo toda bien el Blender. O sea, también tienen que trabajar un poquito. Y después de todo esto voy a hacer un render final para ya acabar. F12 y se fue. Y con esto, chicos, creo que es una, bueno, eso, todo lo que hemos visto solamente es una parte, creo que es una milésima parte de todas las cosas que ustedes pueden hacer con el programa. Sí, de ahí pueden ir a estudiar físicas, composición, pueden ir a estudiar levantamiento arquitectónico, pueden estudiar esculpido de esculpir, no de escupir. Sigue grabando. Profe, ¿sabe que nos dijo que cuando haga composición les iba a arreglar las luces, les iba a poner? Es que eso es un poco más largo todavía. Pero verá, para eso de las luces, para que ustedes vayan a su casa con más facilidad, les voy a pasar un nuevo tutorial. Este man se llama... Este man se llama Wow Factor. ¿Dónde estás? No sé si ustedes vieron, chicos. Use the single property and paste the RNA path for a custom property into the path field.
Y ya, chicos. Entonces lo que habíamos quedado, ustedes van a presentar solamente un render de una casa así. Sí. Ahora saben poner árboles como que fuera planos, saben poner árboles reales, That's it. árboles simulados. Done with the ¿Por qué aparece más oscuro, más desenfocado la parte del fondo? Por la profundidad de campo que le pusimos, ¿no es cierto? Por eso, por la composición que le pusimos. Ahí está, Adri. Lo que querías. Tu vasenilla y tus árboles. Y bueno, pues chicos, ojalá les haya gustado la clase y si se meten al mundo del 3D, denle coñeque porque este mundo es bien apasionante. Sí. Eso es todo, chicos.